Hola, en este video se expone la práctica de la unidad 3 de la materia de control digital impartida en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. Es presentada por el equipo 2 del grupo 3801. Está conformado por Juárez Cortés Emanuel, Carmona Reyes Víctor Manuel, Sánchez Hernández Ivette, Gutiérrez Morales Julio César, López Valadez Aldo Yair y un servidor Matías Ortiz Edson Brasil. Bien, a continuación se diseñó un controlador para el sistema de calderas de un motel pequeño de 4 habitaciones. Principalmente analizamos un controlador PID. Sabemos que todos los sistemas de control se establece un valor predeterminado de la variable física de interés. Este valor se denomina en inglés el set point, que lo tenemos de este lado en nuestra simulación de Proteus. Se realiza una medición del valor de la variable en el sistema físico y se considera la diferencia de esta medición y el set point. Dicha diferencia se denomina el error como ET. La forma de este se procesa con un control. Dentro de los sistemas clásicos de control, el más difundido es el PID. Nosotros decidimos intercalar el PID con un control difuso, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, tenemos aquí nuestro set point, que va a estar dado por un potenciómetro. Aquí el usuario va a poner su temperatura que él desea, es decir, puede ser a 35 grados dependiendo qué tan caliente quiera el agua. Con este potenciómetro se va a establecer el punto de inicio. El captador. Tenemos un captador, un LM35, es un sensor de temperatura que por cada grado nos va a dar 10 milivolts. Aquí lo tenemos ahorita que es a 85 grados, lo voy a bajar a 33 o 35 grados más o menos, que es lo que nos pide el cliente, 35 grados. Bien, tenemos a la unión, aquí tenemos unos amplificadores operacionales y aquí tenemos la suma. Este sistema está dado por un diagrama de bloques que a continuación lo muestro. Tenemos nuestro set point, que es el punto de referencia, nuestro error, que va a estar va a depender de la variable P, la variable I y la variable D. Estas variables van a estar sumadas y posteriormente van a salir al proceso. En nuestra simulación como proceso tenemos un motor que en este caso está simulando una electroválvula para que posteriormente vaya a, a una caldera o bien a un radiador para que nos regule la temperatura. Principalmente aquí tenemos el control, la variable P, perdón, que se proporciona la reacción de acuerdo al error actual del sistema. Este es para la variable P. La variable integral genera la salida de acuerdo a la suma del error en el tiempo de la acción. La variable derivativa, que la tenemos aquí abajo, determina la acción que es con la base de cambio temporal del error. Bien, el sistema PID es ampliamente utilizado y pues se emplea en muchas aplicaciones como el control de temperatura, control de humedad y velocidad de motores, entre muchos. Bien, una forma moderna de control es el control por lógica difusa. La lógica difusa es la forma lógica multivariada que trata del razonamiento aproximado más que exacto. Es decir, se inclina más por el razonamiento que es a un valor aproximado. En contraste con la lógica digital, en las cuales las variables tienen únicamente los valores 1 o 0, pues las variables en la lógica difusa pueden adoptar cualquier valor. Entre estos valores extremos puede ser el rango ampliado de los valores que le brinda a las variables difusas. La posibilidad de tener grados pertenece a los porcentajes de verdad o permite calificar una afirmación en una escala más ampliada, que es decir, que puede ser falsa o verdadera. A continuación se explica la lógica difusa.
por mi compañero Emanuel. Se presenta la práctica donde se tienen dos entradas dentro del sistema, el cual es la temperatura actual y la temperatura deseada. La temperatura actual se refiere más que nada a la temperatura que se tiene en el ambiente y la temperatura deseada, el usuario controlará de forma que se ajuste a sus necesidades o a su gusto, ¿no? Se tiene como salida, o sea, estas entradas entran a este sistema y como salida tenemos el tiempo encendido del boiler, el cual va a ser dependiente de estas dos entradas. Dentro de las entradas, pues tenemos diferentes valores, entre los cuales en la temperatura actual tenemos la temperatura muy baja, la temperatura media baja, baja, media, ambiente, poco alta, medio alta, alta y muy alta. Se utilizó una forma de campana gaussiana debido a que pues la temperatura ambiente toma diferentes valores y puede ser más, se puede ver de una manera más real de alguna forma. Dentro de la temperatura deseada tenemos la forma de triángulo con picos intermedios y pues sus uniones entre los valores. En este caso, para la temperatura deseada, se tiene muy frío, frío, un poco frío, media, ambiente, poco alta, caliente, muy caliente y una temperatura prohibida que es el máximo de temperatura. Para el tiempo de boiler encendido se utilizaron solamente cuatro valores, el cual es muy poco, que va desde los 0 a los 20 grados, a los 20 segundos. Se tiene poco, de los 15 a los 40, medio, de los 35 a los 60, considerable, de los 55 a los 80, y mucho, de los 75 a los 100. Pues una vez hecho esto, por otro lado tenemos la parte de las reglas que se realizaron, en donde incluye una lógica de forma que, por ejemplo, tenemos si la temperatura es muy baja, la temperatura del ambiente es muy baja y la temperatura media deseada es media, entonces el tiempo de boiler encendido tiene que ser medio. Y así sucesivamente con todas las reglas para que cumpla nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, al final tenemos que si la temperatura actual es muy alta, la temperatura deseada está en prohibido, pues el encendido tiene que ser muy poco, ya que pues no requiere de calefacción. De este lado tenemos la gráfica resultante o bien el surface resultante, en donde si podemos apreciar de esa manera entre la temperatura actual y la temperatura deseada. Si se mantiene en este valor, pues ya no hay como que cambios, ¿no? Pero por otro lado vemos que la temperatura actual y la temperatura deseada coinciden de forma, pues se podría decir, óptima en la temperatura ambiente. Este es el otro plano de la superficie. Y pues, bueno, eso es todo. Bien, para finalizar, las conclusiones tenemos como resultado eh, el control PID puede ser un PID de control con adaptación de variable lógica, pero son equipos actualmente que son basados en otra tecnología que pues son patentes mismas de la empresa. Bien, tenemos el control difuso que presenta tiempos de respuesta mucho menores al control PID. Esto es quizás la ventaja más importante de este control, ya que ocasiona que la temperatura de las habitaciones se estabilice más rápido que con el control PID. Ambos controles presentan valores muy pequeños de error
en el estado estable. Sin embargo, el control difuso tiene un error más pequeño que en la mayoría de los casos. El control difuso responde mejor a las perturbaciones que el control pide. Bien, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.